Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Siete con 2 minutos, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Bienvenidos a los amigos y amigas que nos sintonizan por el 91.7 del FM, los que están pendientes del www.ysuca.org.sv y a los amigos que nos están viendo a través del Facebook Live. Sean todos y todas bienvenidos a esta entrevista de este martes 27 de diciembre. Hoy nos acompaña César Villalona, él es economista y tendremos un balance económico del año 2022. Bienvenido, César, a YSUCA. ¿Qué tal, Gerardo? Gracias por la invitación. Bienvenido. Y César, este año la economía salvadoreña ha preocupado a todos los pobladores de este país. Un punto importante es la inflación, que se ha reflejado en el alza de la canasta básica. Esta situación se vio reflejada en la encuesta de la UCA de octubre pasado, donde el 65.3% de los salvadoreños dijeron que los problemas económicos son los que más están afectando ahora al país, según ellos. Esto ha ocasionado que los salvadoreños también pierdan su poder adquisitivo, tengan menos dinero, o mejor dicho, tengan dinero pero puedan comprar menos. ¿Cuál es su lectura, licenciado, sobre esta situación del país? Sí, bueno, esa es una de las variables económicas que ha caracterizado este año y también caracterizó el año pasado, el alza de precios. El Salvador ha tenido una economía en los últimos 30 años, digamos, con inflación baja, desde antes de la dolarización, después de la dolarización. El año pasado fue 6%, la mayor desde el año 96, de los últimos 25 años, y este año va a llegar a 8. El último dato que hay del Banco Central habla de una inflación de 7.2 hasta noviembre. Entonces se estima que puede cerrar más o menos en 8 en diciembre, sería más alta que el año pasado. Entonces ese es un rasgo de la evolución económica, pero la inflación mide la evolución de los precios de 238 bienes y servicios. Ahí entran muchos bienes y muchos servicios, incluso que la población no consume. Por ejemplo, en la inflación entra el whisky, entra el ron, entra el perfume. Entonces, es un dato una media de una gama muy grande. Si nos quedamos en lo que la gente consume, porque la mayoría no consume estos productos que yo he mencionado, tenemos un alza de precios más alto. Por ejemplo, si nos quedamos con el rubro de alimentos, el aumento de precios hasta noviembre es de 13%. Solo en el área de alimentos. En el rubro de alimentos, porque esos 238 bienes y servicios se desglosan en 12 rubros. Uno se llama alimentos, otros bienes del hogar, otros educación, otros salud, etcétera. Los alimentos, 13%. Y dentro de esos alimentos podemos hacer una subclasificación, todavía más pequeña, la canasta básica. Porque la canasta básica son dentro de los alimentos. Los alimentos son más de 100. Pero dentro de esos 100 hay un grupo que le dicen canasta básica, que son 22 productos en el área urbana, que debe consumir una familia para no estar en pobreza extrema o pobreza absoluta. Y en el área rural son 15, porque no ponen el pan francés ni la verdura. Como que el campesinado no necesita el pan francés y tiene las verduras, no tiene que comprarlas. Producen las verduras. Es una mala apreciación. Sí, porque no todo el mundo produce. Correcto. En el campo ha subido la canasta básica 17%. Este dato es hasta octubre, no está el de noviembre, ni el de diciembre. Y en el área urbana 13%. Entonces, ya cuando uno se queda en ese rubro, ve que el daño es más alto. En transporte es más de 8% el aumento. En los rubros del hogar es más de 9%. Entonces, lo que es básico para la familia se ha encarecido, es lo que quiero decir, más que en un porcentaje mayor de esa tasa de inflación. Es más alta en estos rubros que son básicos. Y también se han encarecido, sobre todo para las capas medias, los combustibles. Digo para las capas medias porque la mayoría de la población no tiene vehículo, porque los combustibles están congelados desde mayo, pero en mayo estaban más altos que en diciembre del año pasado, es decir que este año han tenido un alza. También los servicios de energía y agua
las tarifas han subido y los materiales de construcción, que eso golpea a los sectores medios. Ese es, digamos, otro sector de la población, pero que es grande. Aquí se habla de que la llamada clase media anda cerca del 20% de la población. Estaba en un 22% antes de la pandemia, cayó a 17% según la CEPAL, y hoy anda como por el 20%. El resto, el 80% restante, una minoría es rica y el resto, que es la mayoría, está por debajo de la llamada capa media o clase media. Como tú decías, afecta mucho los ingresos porque es un año donde no ha habido aumento salarial y no ha habido aumento de las pensiones. El año pasado subió el salario mínimo y subió la pensión mínima porque la Asamblea Legislativa anterior la llevó a 304. Bukele vetó el decreto, pero finalmente le mataron el veto y se aumentó de 207 a 304 el año pasado. Pero este año no ha habido aumento de las pensiones. Y tú tienes en el país, para aterrizar estos datos con el nivel de vida de la gente, que ya tú lo señalabas, quiero darte algunas estadísticas. En el país nosotros tenemos alrededor de 400.000 personas que tienen pensiones. Entre la gente que tiene pensión no contributiva, como los veteranos de guerra, $100, los lisiados de guerra, que se calcula como un porcentaje del salario mínimo, los adultos mayores de 70 años en condición de pobreza, los $50 que no la están entregando. Y la persona jubilada del sistema público y de las AFP. La mayoría de esas pensiones son bajas. Exacto. La mayoría rondan la mínima. Entonces ese es un sector golpeado. Y ahí entra también en este grupo aquellas personas que por una u otra forma tienen pensión, pero porque su familiar les dejó una pensión. Y esta asciende, creo yo, entre el 40% más o menos. Sí, no es el 100%. Es una pensión más o menos de unos $100, $105. Sí, depende de el tipo de pensión, porque tiene la de vejez, luego tiene la de viudez, que ya es un porcentaje. Tiene la de sobrevivencia, que anda como por el 50%, y tiene la de ascendencia. Si una persona muere y un adulto mayor dependía de esa persona, le dan el 40% de la pensión que tenía el adulto mayor. Entonces es más chiquita. Pero todas, incluyendo la que están por encima de la mínima, que andan $10 por encima de la mínima, 15, son bajas. Entonces el poder adquisitivo baja, pero también hay 800.000 y pico de personas que trabajan en el sector formal, en el gobierno y en el sector privado. Los salarios, la mayoría son bajos. En el país el salario mínimo está en 366. En el área urbana, el más alto, hay otro más chiquito en Maquila, un poco menor. En el campo andan por los $250, $260. Esos salarios no han subido. Entonces, el asalariado también ha tenido daño en sus ingresos. Y tiene, en la calle venden aquí, la gente que le dicen vendedores, trabajadores por cuenta propia, son más de 800.000, con ingresos pequeños. Y la inflación le golpea. Y tiene más de 400.000 productores de maíz y frijol. A esto le han subido los costos para su producción. Y además tienen que comprar comida. Entonces ahí tiene otro sector afectado. Hay más de 100.000 empleadas domésticas en el país. Este es otro sector afectado. Hay más de 1 millón de personas que trabajan en micro y pequeña empresa, en una pupusería, en una tiendita. Ahí no le han subido el salario a nadie y los ingresos no han mejorado. En fin, hay como 5 millones de personas. Se incluye también el millón de mujeres que le dicen ama de casa. La mayoría son de sectores medios y bajos, que son afectadas en sus ingresos por la inflación y por esta alza de precios, porque no han mejorado sus ingresos. Si los precios suben y a mí me aumentan el salario, compensa. Pero si los precios suben y yo no tengo aumento salarial o de mi pensión, imagínate un veterano de guerra que tiene $100 desde que terminó el gobierno del frente y Bukele le prometió 300, pero pasó el año 20, el 21, el 22, acaban de aprobar el presupuesto del 23 y siguen 100, compra mucho menos que el año pasado y que el año 19. Las remesas ayudan un poco, han crecido 3.6, pero no compensan. Son 230 y pico de millones hasta noviembre. No compensan el alza de precios. Entonces es un año de degradación de las condiciones de vida. Con todo esto, podría decir, en contra de los salvadoreños, ¿cómo están enfrentando este problema las familias en el país? Según datos del Banco Central de Reserva, el 49% no logra cubrir sus gastos mensuales.
Ahora bien, con esta escalada de precios, lógicamente esos gastos mensuales quedaron muy atrás de cubrirse y han tenido tal vez que desechar algunas cosas u optar por algún otro método de compra. ¿Qué datos maneja usted, César, con respecto a esto? Mira, la gente tiene varias opciones. Los microempresarios, por ejemplo, ¿qué están haciendo? Los que tienen tienditas, pequeños negocios, le han subido un poco el precio a su producto y le han bajado la cantidad para defenderse. Tú ves productos más chiquitos, sobre todo productos, alimentos industriales, y con un precio un poco mayor. Es una forma de generar un poco más de ingreso y de bajar costos. Al final no es que va a tener una elevación de su ganancia que le va a permitir compensar nada. La gente del campo, esa no tiene opción, porque esa está pagando sulfato de amonio, urea carísimo, más de $300 por manzana, en el caso del maíz. Un aumento de más del 40% del costo. Creo que mucha gente del campo se está yendo del país. Ese es otro mecanismo. No hemos dado el dato de migración, pero es enorme. Exacto. Enorme la cantidad. En el año, bueno, para dar ese dato de una vez, porque veo que esa es una salida. Sí. Me voy del país. Ante la falta de empleo, falta de oportunidades y todo caro. El año fiscal 2020-21 de Estados Unidos devolvieron de la frontera 98,000. La cifra más alta de este siglo. Y el año fiscal 2021-2022 de Estados Unidos, que es octubre-octubre, 97,200, casi lo mismo. Entonces es una inmigración, y ya se sabe que los que devuelven son el 30% del 100% que quiere irse, un 70% entra. Entonces estás hablando de más de 400,000 personas que se han ido del país en los últimos 2 años, que han salido del país, que han logrado salir. Sobre todo, estamos hablando hacia Estados Unidos, porque hay otra gente que se va a otros países, pero ahí está la mayor parte. En el caso de los asalariados, ¿qué pueden hacer? Una persona que tiene un salario y no se lo subieron, ver cómo prioriza el uso de ese dinero. Dejo de comprar esto, compro esto en menos cantidad. Eso es lo que puede hacer. Lo mismo un pensionado. Yo te ponía el ejemplo de un veterano. ¿Qué hace con $100? Yo me imagino que está decidiendo consumir lo mínimo necesario. Todo es necesario. Para quien tiene $100, decir no como tomate, y ya voy a sacar el tomate de la dieta, o voy a sacar el chile, pero algo tiene que hacer porque no le alcanza. Porque la inflación afecta el poder adquisitivo del ingreso, ya sea que tu ingreso sea una pensión, un salario, o una remesa, o hasta un crédito, porque hay varias formas de ingreso, o la ganancia de un empresario. Entonces es tratar de ver qué se hace con ese dinero. Hay otra gente que no sé cómo le está pasando. Por ejemplo, los adultos mayores de 37 años, son de 70, son 37,000 que recibían $100, no se lo han dado. Y esto no se lo han dado desde hace 3 años. Sí, ¿y qué se puede hacer con eso? ¿Qué está haciendo esa familia? Yo no tengo información, pero un hogar pobre, donde hay una persona de 80 años, o 75, 72, porque es en pobreza extrema, es la característica de esta población, y no le están dando los $50, entonces ahí hay un problema. Ya no puede ser más pobre, porque está en pobreza extrema. O sea, ese sigue en pobreza extrema, pero empeora, porque pobreza extrema es carencia de alimentos, que no puede cubrir los alimentos. Y también tienes la empleada doméstica. ¿Cómo le estará yendo a las empleadas domésticas, que son más de 100,000 mujeres? Sin seguro, sin nada, un horario para trabajar, sin vacaciones. Y a lo mejor le han dicho ya no lleguen los 5 días de la semana, llegue 3. Ahí hay otro golpe, pero a eso súmale la cantidad de gente que tiene que estar mandándole comida a sus familiares presos, que es una carga también, sobre todo para las mujeres, que ahora tienen que salir a buscar alimentos, ver cómo hacen uso del dinero. Ellas manejan el presupuesto generalmente del hogar, ir a las cárceles a llevarle los uniformes y alimentos. Ahora le están pidiendo $170 a partir del 20 de diciembre. Ya no permiten la entrega de alimentos. Son miles de familias afectadas por ingresos devorados por la inflación, y para colmo un pago adicional de sus familiares detenidos, porque el Estado lo mete preso, pero no le garantiza la comida, ni siquiera los uniformes. Uniformes, comida, alimentos, Sí. Medicina. Exacto. Entonces, a pesar de que el pueblo, incluyendo esas mujeres que están comprando alimentos para llevarlos a los hogares, pagan impuestos.
ellas pagan impuestos cuando compran, el dinero va al gobierno, una parte de ese dinero va al Ministerio de Seguridad Pública, debe ir a las cárceles, porque si el gobierno encarcela, debería darle la comida. Digo yo, no sé cómo, no entiendo esa mecánica. Si capturan a alguien, entonces hay que darle el uniforme de preso. El Estado debe dárselo. Entonces, ¿por qué el familiar que está sosteniendo al gobierno con sus impuestos, al mismo tiempo tiene que pagar el uniforme? Y hay toda una red de negocio alrededor de eso, porque son millones de dólares que se están moviendo mensualmente. Entonces, bueno, la gente se la rebusca. Una parte de la ayuda viene del exterior, que son las remesas. Eso sí, amortigua, pero no es suficiente. Ya el crecimiento de la remesa es muy pequeño. La UCA, según la encuesta de octubre, dijo de que mucha gente también para paliar, ¿verdad?, es recurrir al endeudamiento. Esto es grave, ya que se está comprometiendo también los ingresos familiares al pago posterior de esta deuda. Y muchas veces también esta deuda no es con un sector formal, un banco, una cooperativa, sino que es con el sector informal, de donde los impuestos o las tasas de intereses son bastante altas y sin control prácticamente. Sí, eso alguna gente que puede tener acceso a los agiotistas, ¿verdad? Hay muchas personas que venden en los mercados, que tienen un endeudamiento incluso diario. Eso no es tan nuevo, ¿verdad? Pero se puede haber incrementado por el problema de los ingresos. El mecanismo de deuda. Igual los sectores medios. Los sectores medios recurren a créditos más ya de la banca formal. Y eso les asfixia en sus ingresos, obviamente. Prácticamente lo que le está pasando al país. Tengo $100, pero me están cobrando $50 quizás mensuales en el mercado informal, ¿verdad? Entonces solo me quedan prácticamente $50 para el mes. ¿Qué hago con $50? Comprar lo menos, ¿verdad? Según Danilo Pérez del Centro para la Defensa del Consumidor, ¿verdad?, él decía aquí en YSUCA que muchas familias lo que están haciendo es comer 1 o 2 veces al día y cambiar el pollo por los macarrones, cambiar alguna verdura por otra cosa, ¿verdad?, menos nutritivo. Y ahí esto también es grave porque surgen enfermedades. Entonces prácticamente la población salvadoreña, y sobre todo los que han pasado tal vez del nivel medio a pobreza y de pobres a pobres extremos, están bien impactados y no están teniendo un buen desarrollo. Con este panorama, César, sobre la mesa, con una frágil, prácticamente quebrada economía familiar, ¿qué impacto han tenido estas medidas económicas que se impulsaron desde el gobierno con bombo y platillo? Lo que pasa es que esa medida, vamos a ver, la de congelar los combustibles, podemos decir que es una buena medida porque si no estuviera más caro. Digamos, estuviera más caro. Ahorita estuviera más caro. Estuviera más caro, aunque ahorita ya hubieran bajado. Pero si hubieran subido en junio, julio, luego el precio del petróleo comenzó a bajar. Hoy está más bajo que antes de la guerra. Entonces los combustibles estuvieran más o menos, pero en un determinado momento pudieron haber subido un poco. Digamos, eso lo hicieron casi todos los gobiernos de la región. Subsidiar para... no para mejorar, sino para que no empeore. Para contener, digamos. Para contener. En el caso de los combustibles, quitarle el FEFE, quitarle el otro, los 2 tributos que le quitaron. Pero, digamos, esa es una. Las demás eran medidas que no tenían mucha efectividad y otras eran de aplicación. Porque el gobierno habló de 11. Pero, ¿cuáles eran las otras? Por ejemplo, garantizar que la gasolinera no te venda... no te altere el precio, garantizar que no te baje la cantidad. Esas son medidas de aplicación. Eso no es una medida efectiva. La medida efectiva es congelo los combustibles, quito los impuestos. En el caso del gas, mantener el subsidio y garantizar que no te den el gas, el tambo con menos peso. Eso es una medida administrativa. La de los aranceles no tiene ningún sentido, que le quitaron el arancel a 22 productos. Si esos productos no pagan impuestos de importación. Esto prácticamente fue nada más un tipo de publicidad, podríamos decir, para que la gente pensara que se le está quitando algún tipo de impuesto cuando no existe ese impuesto. Así es, porque el país, El Salvador trae el 85% de lo que trae de fuera, lo trae de Centroamérica y de Estados Unidos.
y luego como un 5 de México, ya tiene 90. Ahí, y con todos esos países hay tratados comerciales. El aguacate que viene de México no paga impuestos. Entonces, ¿qué vas a abaratar el aguacate? Si ya hay tratado de libre comercio. Hay tratado de libre comercio con Europa, de donde se trae un 4 o 5% de los productos importados. Hay otro país con perdón, Centroamérica y Estados Unidos no es 85, es un poco menos, porque también está China, como un país del que se trae mucho, que viene fundamentalmente de Panamá. Tenemos TLC con Panamá, con República Dominicana, con Colombia, con Chile. Entonces, ¿qué vas a estar disminuyendo precios de arancel de alimentos? Y hay países donde sí paga impuestos. Si trae carne de Brasil, paga un 40%. Entonces, decir traigamos la carne de Brasil sin impuestos no tiene sentido, porque está en Centroamérica. Aunque la mayoría de carne aquí proviene de Nicaragua. Ahí está, y los lácteos. Y está más cerca y más barato. Entonces, eso era para que el ministro de Agricultura, el ministro de Hacienda y todos los ministros fueran a la televisión cada cierto tiempo a decir las 11 medidas que aplicó el gobierno. Las 11 medidas que aplicó el gobierno. Es para publicidad. Machacan esa idea, tienen esa orden de seguir hablando de 11 medidas. Y es prácticamente una, porque esa de los aranceles no tiene sentido. Es solamente prácticamente la disminución de los impuestos a los combustibles, nada más. Sí, correcto, para congelar su precio, no para bajarlo. Sino que solo para mantenerlo congelado. Yo siento que es un impacto muy limitado, prácticamente. Si hoy, en diciembre, se quitara, digamos, o se liberara nuevamente a como estaba el precio de la gasolina a mayo, tuviéramos incluso menor costo de como está actualmente en el mercado. Sí, si le quita el control, el precio del petróleo anda en 80 y pico de dólares. Cuando comenzó para mayo estaba en más de 90. Creo que podría incluso tener una baja. Entonces, yo creo que lo tienen congelado para que le dé más recaudación. Porque si el precio del combustible baja, disminuye la recaudación del FOBIAL. Que por cierto, la recaudación del FOBIAL ha caído en el año. Yo tengo el dato. Y el FOBIAL no lo quitaron. No. A mí me llama la atención en el caso del FOBIAL lo que ha sucedido con ese tributo. Eso quiere decir que la gente está consumiendo menos combustible. Porque eso es 20 centavos por galón. No importa el precio. Siempre fijo los 20 centavos por galón. Sí, entonces, yo no sé, ahí la lógica del gobierno en mantener los precios es complicada, porque la verdad es que el precio del petróleo está más bajo y aquí el Estado, aquí hay una fórmula mediante la que se le aplica a los combustibles de acuerdo a cómo evoluciona el precio del petróleo. Si sube, entonces los precios suben. Lo mismo la energía, que por cierto en la energía hubo otra medida, que era mantener la tarifa y decirle a la GEO que genere más energía geotérmica, a la CEL que genere más energía limpia, geotérmica, pero esa es una orden que se aplica en 10 años, porque generar nuevas fuentes de energía se lleva 10 años. Exacto. Es decir, y las que ya se tienen ya están sobrecargadas. Así es. Y la nueva fuente de energía costará un tiempo aunque se abrieran pasos. Aquí ahí tenemos energía solar. Pero esa es una de las 11 medidas. Decirle a la CEL que busque energía limpia. Imagínate lo que eso significa. Lo cierto es que las medidas se limitaron al tema de los combustibles. Ese es el tema, ¿verdad? El gobierno no quiso, por ejemplo, tomar otra medida que se la pidieron los campesinos y las campesinas, que era que le subsidiara el alza del costo de los insumos de producción. Exacto, que eran más de $300. Ellos pedían un subsidio de $300. Claro, eso es costoso porque estamos hablando de 442,000 productores de maíz y frijol. Pero eso se puede resolver vía presupuesto, priorizando. Si vas a priorizar la propaganda o vas a priorizar el gasto de la Fuerza Armada que se ha duplicado, o vas a priorizar el consumo, los gastos de producción de la familia campesina que producen los alimentos básicos. Y esto es prácticamente, César, lo que se ha venido pidiendo también por parte de la Mesa de la Soberanía Alimentaria, por parte de Campo, por parte de ANTA, de asociaciones de campesinos, que se priorice la producción, porque la producción local va a generar que el mercado nacional esté totalmente abastecido, se evita la importación, por tanto se evita el pago de fletes, y la producción nacional
incluso puede abaratar estos precios. Tiene el campesino que produce y tiene el salvadoreño que va a consumir y que compra. Correcto. ¿Sabe cuál ha sido la importación de alimentos agropecuarios? Ahí están los datos en la balanza de pago. Las importaciones de bienes de consumo agropecuario ha aumentado 31% hasta noviembre. El país está lleno de lácteos de Nicaragua. En el año 2021 crecieron 18%. Las importaciones. El gobierno entregó canastas de alimentos, ¿te acuerdas? Todo eran importados. Exacto. No se lo compraba a los productores. Este año se ha disparado la importación. Incluso el ministro de Agricultura, en una rueda de prensa, junto con otro ministro, recuerdo hace como 4 o 5 meses, dijo, pueblo salvadoreño, tranquilo, no va a haber escasez de productos. Hemos hablado con los gobiernos vecinos y nos han garantizado el abastecimiento. Es decir, vamos a traerlo de fuera. Entonces están priorizando importaciones a producción local. La producción local le suben los costos y le generan competencia a los importadores. Exacto. Y el Estado lo que debería hacer es invertir en la producción local. Incluso este año arrancó con 60.000 campesinos fuera del paquete agrícola. Y luego se lo dieron. En el marco de la crisis los reincorporaron, porque habían bajado el presupuesto. El año que viene van a sacar 60.000 en el presupuesto aprobado, porque le bajan más de $2 millones a los paquetes agrícolas. Eso da 60.000 productores en un año. Aquí no hay prioridad en el agro. Este gobierno ya había quitado el programa de agricultura familiar, acuicultura familiar en municipios de pobreza extrema, amanecer rural, desarrollo rural. Hay una política de sustitución de producción nacional por importaciones. Y este año la producción de granos básicos, según Procampo, va a caer 29%. Estamos hablando de frijol, maíz y arroz. Ahí incluyen el arroz. Esto significa, César, de que a nivel del campo, de las 400.000 aproximadamente familias que ya se tenían en extrema pobreza, podría subir prácticamente a las 8.000 familias en extrema pobreza. Sí, a no ser que esas familias se vayan del país. Te voy a dar un dato de pobreza a propósito. Entre el año 19 y el 21, no tenemos el dato del 22 porque la encuesta de hogares, que la pasan este año, la conoceremos el año que viene. No tenemos el dato de pobreza de este año, aunque el alza de precios y el congelamiento de salarios dice, o de ingresos, dice que la pobreza debe subir, sobre todo la extrema. Entre el 19 y el 21, 61.000 hogares, habían 61.000 hogares más en pobreza extrema. Estos son datos de la encuesta de hogares de la DIGESTI, o sea, del gobierno. 61.000. 61.000. Multiplicado por 3 y tanto da como 200.000 personas en pobreza extrema. Subió la pobreza extrema. Y la pobreza total subió un poquito, pero sobre todo la extrema. Y no subió más por la emigración. Resulta que esa encuesta dice que en El Salvador, para el año 2021, vivían 379.000 personas menos que en el 19. Si tú comparas la población total del 19 con la del 21, hay 379.000 personas menos en el país. No, estoy hablando del 21 con respecto al 19. ¿Qué pasó ahí? La emigración. No es fallecimiento, porque muere gente, pero nace gente. Además se supone que hay mejoría en el lado de la seguridad, que están bajando los asesinatos, pero además esa no es la variable que explica esto, es la emigración. Y en el 22, la emigración ha continuado. Entonces, el dato de pobreza depende mucho, porque si un pobre se va del país, no aparece en las estadísticas. Vamos a ver qué dice la encuesta. Pero de acuerdo al encarecimiento de la canasta básica, que es el referente, porque la pobreza se mide, la extrema, a partir de los ingresos familiares y el costo de la canasta básica, y la relativa, ingreso familiar y la canasta básica duplicada, multiplicada por 2, amplia. Pobreza relativa cubre la canasta básica, pero no la total, y la absoluta no cubre la canasta básica. Yo creo que la pobreza está creciendo, a no ser que la migración haya sacado a todos los pobres nuevos del país. Con este dato nos quedamos, César. Son las 7:31. Nos acompaña César Villalona, economista. Un balance económico del año 2022 es lo que usted escucha en esta entrevista. Volvemos en breve. La estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 la
Llegó diciembre y en YSUCA te queremos desear una feliz Navidad y un próspero 2023. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. La estación con vos, 91.7 FM, Radio YSUCA. Ese 7:33. Gracias por seguir acompañándonos en esta segunda parte de la entrevista de YSUCA. El economista César Villalona nos acompaña. Balance económico del año 2022 es lo que está realizando en esta mañana de martes. Vamos a saludar también a las personas que se han unido a la transmisión, César, a través del Facebook. David Álvarez dice: buenos días, paisanos, saludos. El dinero de las pensiones del trabajador, dice salvadoreño, está en peligro. Todo lo que el califa, todo lo desaparece, dice David Álvarez. La economía salvadoreña sobrevive gracias a las remesas del hermano lejano. Amado León: está dura la vida en el campo. En 2 años el costo del frijol y el maíz ha incrementado el 100%, dice. Saludos desde Comalapa, Chalatenango. Excelente entrevista. Francisco Delgado: datos coherentes, dice a través de el Facebook. Ivette Morales: saludos, dice. Hernández Mulato Alex dice: Villalona, saludos también. Carlos Hernández dice aquí: cuando gobernó el FMLN, dice, todos los alimentos eran baratos, dice, porque ustedes todo producían, hasta sobraba, solo actualmente solo darle paja al pueblo, dice. David Álvarez: gobierno de Bukele está abandonando la agricultura salvadoreña. Mientras tanto, también tenemos participaciones a través del WhatsApp de YSUCA, el 75712779. Buenos días, una pregunta para César. ¿Qué pasa si suben los precios, aumentan de salario y vuelven a subir los precios? Dice. La empresa no quiere dejar de percibir ni un 1% de ganancias. Buenos días, amigos de YSUCA. Los insumos, las materias primas y los productos del mercado público ha aumentado el 100% y las ventas se han reducido en 50%. Buenos días. Dentro de esta gran crisis económica, un factor positivo puede mencionarse que los salvadoreños conocemos más los alimentos sancochados, dice, asados que fritos por el alto costo del aceite. ¿Cómo evalúa César el presupuesto aprobado para el año 2023? Y por ahí tenemos audios también de los amigos que están activos a través del WhatsApp. Vamos a darle paso para poderles escuchar y si hay alguna pregunta que también César pueda responder. Buenos días, adelante. Sí, buenos días, bendiciones Radio UCA. Sí, quisiera preguntar con respecto a los pensionados. Aquí hay un familiar de que le daban antes $300 y ahora con las AFP le están dando 140, 150, no sé a qué se debe eso. Y el aguinaldo le daban casi lo mismo, de los 300. Hoy le han bajado y le están dando $50. Entonces no sé a qué se debe que las AFP están haciendo todo ese manoseo o a ese robo también, pues, a los pensionados. Así que tal vez, no sé, me pueda dar una respuesta ahí, ¿verdad? Gracias, buen día y bendiciones. Buen día. Por acá dice: la vida en el campo está dura y la agricultura abandonada, los precios de pesticidas y abono carísimos, y cuando el agricultor quiere vender la cosecha no saca ni la inversión, se pagan mozos para sembrar la milpa y también se pagan abonos. Otro audio de WhatsApp: buenos días. Buenos días. Hay que atacar la corrupción, ¿verdad? Porque eso no se está atacando.
y ni la pobreza, ni el desempleo, la deforestación con forestar, ¿verdad? Que sería lo ideal. Vaya, en la guerra hay un video, dentro de ellos veo donde está la niña Chichilco, ¿verdad? Donde dice de que por las injusticias, vea que allí, y también que la prioridad era educación, comida y salud, ¿verdad? Entonces, era muy empática, vea. Entonces, se mantiene algunas reseñas sobre eso, porque los ricos e injusticias siguen, ¿verdad? Porque se sigue estigmatizando y burlándose de los pobres con promesas que pues lastimosamente la ley no las hace, obliga a que las cumplan, ¿verdad? Y que no sean, que no fueran el 10, porque no hay un 10 en todo esto, se nota. Bueno, ahí está el mensaje del amigo también, y escuchamos otro mensaje también que ha llegado al WhatsApp de cabina de YSUCA, el 75712779. Buenos días, hermanos de la UCA, bendiciones. Gracias a César por esa gran información. Lamentablemente no todo el mundo escuchamos la UCA, porque las otras emisoras, las otras radios se limitan a pasar lo que el gobierno dice. Por eso hay mucha gente inocente, con mucha más ignorancia y mucha más pobreza, porque solo escuchan lo que el gobierno dice, no escuchan otras emisoras como la UCA, donde se habla de la realidad. Gracias y bendiciones. Muchas gracias. Ahí está la voz de la gente que escucha YSUCA, la voz del pueblo. César, hay algunas interrogantes y algunos comentarios. Tu reacción. Sí, muchas gracias. Gracias a todas las personas por sus preguntas, comentarios y saludos. Hay una pregunta que tiene que ver con la relación precio, salario-precio. No siempre cuando se sube el salario mínimo se impacta en el alza de precios. Eso depende del contexto. Yo recuerdo en el año 2017 que hubo un aumento fuerte del salario mínimo. 2017. Yo participé de esa decisión porque yo estaba en el consejo del salario mínimo. Lo aprobamos en diciembre del 16. En la maquila lo subimos 40%. Pasó de 2.11 a 2.99. En comercio y servicio e industria más de 20%, y en el campo se duplicaron algunos salarios. Hubo uno que subió 35% en la recolección de café, en los beneficios de café, perdón. Y la inflación en el 2017 fue de 2%. No fue alta, fue una inflación baja. Y en el 18 anduvo por el 0.5, teníamos inflación chiquita. Porque el salario es un componente pequeño del costo de producción de una empresa. Por ejemplo, en un banco, el salario es el 15% del costo de un banco. De todo el costo que tiene un banco, una persona dueña de un banco, dice, esta empresa tiene costos, tiene que pagar salario, energía, agua, papelería, comprar computadora. El salario es el 15%. Entonces, si subes un poquito el salario ahí, digamos, lo puedes subir incluso a la mitad de la gente en un 20%, y el impacto en el costo de producción de esa empresa no llega al 1%, porque es sobre una cantidad muy pequeña, sobre un costo muy pequeño. En una industria es el 20%. Es decir, que si tú aumentas el salario en un 20%, el costo sube 4%. Pasa de 20 a 24. Entonces, no tiene que tener un impacto tan importante en los precios. Generalmente los precios suben por aumento de costos o por exceso de demanda. Es decir, en una economía la inflación se debe a cuando hay mucha demanda con respecto a la oferta de productos, mucho circulante, mucho dinero que circule, por ejemplo, y los productos no alcanzan, los bienes y servicios, entonces hay mucha presión y se encarecen. Cuando hay escasez, por ejemplo, que hay más demanda que oferta, ya sea porque sube la oferta o que baje la producción. Y la otra razón es el alza de costos. En este país están subiendo por el alza de costos, no por exceso de demanda. Entonces, si los salarios se subieran, no debería tener un mayor impacto, porque el mayor costo no es ese. El costo que ha subido aquí es el de la energía y la materia prima. En una industria, por ejemplo, la materia prima y la energía es casi el 80% del costo de producción, y los bienes intermedios.
Lo mismo en el comercio. En algunos rubros agrícolas sí tiene peso. Por ejemplo, en el café, en los lácteos, el salario tiene un peso. Entonces, ¿qué puede hacer un gobierno? También puede subir los precios, los salarios, y congelar determinados bienes y servicios, como ha congelado los combustibles. Este gobierno puede hacer eso. Y tener medidas compensatorias para la micro, pequeña y mediana empresa, no para la grande. Lo que quiero decir es que no es automático. Entonces siempre es importante que haya una mejoría salarial para que no se concentre la riqueza. Porque si una empresa está vendiendo más caro y no aumenta el salario, aumenta el ingreso del dueño de la empresa, la ganancia. Pero no de los últimos. Pero no de quienes trabajan. Entonces la demanda salarial es importante para mejorar para que no se deteriore el poder adquisitivo o para que mejore. Había una pregunta sobre las pensiones y los aguinaldos. No sé las razones por las que la pensión cayó de 300 a 150, a no ser que sea una persona que era 304 la mínima, está en 304. Sabemos que sale un poco menos por los descuentos. Que esa persona fallezca y se la dejen a un anciano que dependía de esa persona. Entonces ahí es menos, pero si es la misma persona, no puede bajar esa pensión. ¿Ahí hay alguna irregularidad? Hay una irregularidad, si es la misma persona. Lo mismo los aguinaldos. En el sector público, por ejemplo, el 150% del salario mínimo. Si el salario mínimo son $100, el aguinaldo es 150. Y si es 300, es 300 más 150, 450. No, ahí hay una violación. Si es que no lo están entregando. No sé las razones, ¿verdad? Había una pregunta sobre el presupuesto del año 2023. Sí, decía que ¿cómo evalúa usted el presupuesto del año 2023? Mira, es un presupuesto donde tiene varios problemas. Le faltan 1.915 millones de dólares para poder hacer un gasto como el que se aprobó de 8.900 millones. ¿De dónde saldrán? Tienen que conseguir financiamiento vía bono, vía préstamo. Si no, ese presupuesto no es ejecutable, como sucedió con el de este año. El de este año lo aprobaron, casi 8.000 millones, pero cuando vemos la recaudación, ya yo tengo el dato hasta noviembre, lo que va a llegar en el año, la recaudación son 6.800, le faltan 1.200. Y por eso cada 2 meses refuerzo. Sí, o no ejecutan una parte. El gobierno no ha vendido bono este año, no ha recibido un centavo de bono, ha recibido préstamo. Entonces no ha podido compensar los ingresos que no obtiene por la vía de los tributos. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Baja la inversión. Presupuestaron 1.500 y pico de millones de obras y construcciones. Entonces le dicen el ministro de Hacienda, le dice a la UES, no hay dinero para las 4 sedes de la Universidad del Salvador. Entonces no hay dinero, no construyen las 4 sedes. Le dicen a ANDA, los 11 millones para infraestructura no van, 0. 7 pasos de niveles que iban a inaugurar este año, ninguno. 75 millones para mi escuela nueva de infraestructura, 0, inversión. Y así, entonces no ejecutan, van a ejecutar tal vez de los 1.500, unos 400 o 500 millones para la inversión. Lo mismo va a pasar el año que viene. Van a paralizar la inversión pública. Una cosa es lo que aprueban y otra lo que ejecutan. Este gobierno no tiene mucha capacidad de vender bonos, porque tiene una deuda que ya superó la barrera de los 25.000 millones de dólares, está en 25.200, y la encontró en 19.200, y está en 25.200. La deuda entre junio de 2019 y noviembre de este año, porque el dato es de noviembre, ha crecido de 19.200 a 25.200. ¿Cuánto es eso? Son 6.000 millones de dólares. Y cerró en diciembre del 19 en 19.800. Si quiere, ya para terminar el 19, que era un año compartido, digamos que Bukele se endeuda desde el 20 para acá, si quiere. Es un crecimiento de más de 5.000 millones de dólares. El 85% del PIB es un indicador no técnico, no vamos a entrar en detalle. Lo que queremos decir es que está muy endeudado con riesgo país y no vendió bono. No recibió este año ni un centavo de bono. Una cosa es que la Asamblea le diga venda bono, papeles legales que se lo apruebe para que consiga dinero, y otra cosa es que lo pueda colocar. Ha recibido préstamos del BESI, del BID, una parte para comprar Bitcoin y regalarlo, etcétera, y otra para otras cosas, para pagar deuda.
pero ha estado desfinanciado. Entonces, un primer problema del presupuesto del año que viene es que está desfinanciado. Lo segundo es que en salud mantienen el mismo nivel, 199 millones para primer nivel de atención de salud, cuando están creciendo las enfermedades prevenibles. Yo tengo el boletín epidemiológico 49 de la semana 49 de este año y se ve un incremento de los casos de dengue, de zika, de chikungunya, de diarrea, de gastroenteritis, las enfermedades prevenibles. El sistema de salud está en crisis y le dejan el mismo nivel de presupuesto. Quitaron la emergencia médica, no hay dinero, y 5 hospitales le bajaron dinero a 5 de los hospitales de todos los hospitales que hay en el país, que creo que son 31. Entonces ves un presupuesto de salud malo. En educación, a la UES ya no le dan para 4 sedes. Este año tenía para 4 sedes y no ejecutaron ninguna. El año que viene es para 2 sedes. Vamos a ver si la hacen. No es seguro, pero la han bajado. Y eliminaron un programa de becas para jóvenes. Y le han recortado dinero al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Economía. No hay escalafón de salud. En el presupuesto no está. Yo no sé si lo van a dar con algún refuerzo presupuestario, pero cuesta 40 millones y le pusieron 8 millones de aumento salarial. De manera que el aumento salarial en salud, que es automático por un escalafón, no va. Entonces, ahí vemos un presupuesto mal estructurado con aumento del gasto de propaganda, el gasto en seguridad. Yo creo que ahí están los énfasis. Propaganda, seguridad y Fuerza Armada, principalmente. Creo que no es un instrumento de desarrollo. No está en la lógica de mejorar las condiciones de vida del pueblo y de modernizar la economía. No va a ser un instrumento de... además no es ejecutable. Está totalmente abultado. Okay. Hay un dato que quería darte, porque una persona habló del problema de la deforestación. Fíjate que la encuesta de hogares del 21 dice que los hogares que utilizan leña pasaron del 8.5% del total de hogares del país a 15%. Subió el doble. Sí, casi. El doble casi, sí, 15%. Son fundamentalmente rurales. El Ministerio de Medio Ambiente no ha dicho nada, porque debería dar mostrar preocupación por esta información. Eso quiere decir que la gente, como todo está caro y el ingreso le alcanza menos, como no tiene para comprar gas, está usando leña. Bueno, la gente tiene que sobrevivir, ¿verdad? De alguna manera. Si el gobierno no ayuda, si sus condiciones no son las mejores, entonces la gente usa más leña para ahorrarse un gasto. Pero eso tiene una implicación ambiental muy peligrosa, que hay que ponerle atención, ¿verdad? Porque estamos en uno de los países más deforestados y si esto continúa, entonces vamos a tener más problemas ambientales, que por cierto, el Ministerio de Obras Públicas tenía en el presupuesto de este año más de 70 millones para obras de arborización y de protección ambiental, y no ha ejecutado ni un centavo. Y cuando llegó la lluvia aquella, hace unos meses, aquí hubo una situación caótica. Entonces, este problema se está agravando, el problema ambiental en el país. Ok. César, por acá tenemos más participaciones de la audiencia, comentarios más que todo. También dice por acá, buenos días César, recordemos, dice que por allá dijeron que todo esto es psicológico, dice, me voy a imaginar el dinero también, a lo mejor así puedo pagar las cosas tan caras que están. Por otro lado dice, buen día UCA, es fácil desenmascarar las medidas que tanto decía en medios, redes y troles. No va a faltar el que le quiera echar la culpa a gobiernos anteriores. Narrativa que es fácil desbaratar, cuestionando qué ha hecho entonces el gobierno en 3 años, teniendo todo a su favor. Buenos días, quiero recordarle a su invitado que los gobiernos del FMLN son los que nos dejaron más de 20 impuestos, dice, y que el alza de la canasta básica es producto de la inflación mundial entre el conflicto Ucrania-Rusia. Buen día. Y con esto cerramos las participaciones de la audiencia y los comentarios, ¿verdad?, de César Villalona con respecto a lo que la audiencia ha expresado. Bueno, gracias de nuevo por los comentarios y las preguntas. La inflación en realidad no se debe a la guerra de Rusia con Ucrania. La guerra de Rusia con Ucrania comenzó en marzo de este año y el año pasado hubo una inflación de 6%, la más alta del año 94. Y fue un fenómeno internacional. No solo fue un problema de El Salvador, esto tiene que ver con la crisis internacional, con el alza del precio del petróleo,
que en el año 2021 cerró en diciembre. El precio del petróleo comenzó a subir las últimas 7 semanas del 2020, que fue un año de crisis económica, pero comenzó una recuperación de la economía mundial y más demanda. Y en el 21 cerró en diciembre el precio del petróleo en $98. Un alza muy grande, porque estaba un año antes estaba en 60 y pico. Entonces, no podemos decir que es responsabilidad del gobierno de El Salvador. Hubo inflación en todos los países y las cadenas de suministro se afectaron en el año 20 por la pandemia. Entonces fue una inflación por costos. No había guerra. Cuando se desata la guerra, ya teníamos este problema y el precio del petróleo subió cuando se desató la guerra a $123. Pero un mes después ya estaba en 90 y pico, más o menos igual que cuando comenzó la guerra, y hoy ya está por debajo. Entonces eso de decir que es un problema de la guerra de Ucrania es la propaganda que encontró el presidente de la República para decirle a la gente no somos responsables. Lo cierto es que hay una inflación internacional, lo pudo haber manejado de otra manera, porque tendría que explicar por qué en el 2001, que no había guerra, la inflación fue la más alta y fue alta en el mundo entero. Y lo otro es lo de los 20 impuestos. Cuando el FMLN llegó al gobierno, en el país habían 16 impuestos. Y cuando el FMLN se fue, habían 21 impuestos. Fueron 5 los creados. Hay un montón de impuestos. El impuesto sobre la renta, por ejemplo, es un impuesto del siglo XIX. Eso no tiene nada que ver con ningún gobierno, ni siquiera del siglo XX. Los aranceles son impuestos que vienen del siglo XIX. Eso no tiene nada que ver con ningún gobierno del siglo XX ni del siglo XXI. Se crearon con el mercado. Sí, el gobierno de Arena dejó el IVA, dejó el Fovial, dejó el Fosalud, que son contribuciones, dejaron el FEFE, el COTRAN, lo que tiene que ver con la azúcar extraída, lo del turismo, etcétera. O sea, dejaron 16. Pero los gobiernos de Arena heredaron impuestos de los gobiernos anteriores. Entonces, una cosa es subir algunas tasas y otra cosa es poner impuestos nuevos. ¿Verdad? Porque se ha manejado eso siempre de manera muy alegre. En este momento hay alrededor de 22 tributos, más o menos. Porque, sí, creo que 22, porque este gobierno ya aprobó el de los seguros, supuestamente para recaudar dinero para los bomberos, aunque el dinero lo va a manejar el Ministerio de Hacienda. O sea que nos llama la atención porque parece que es para la caja del gobierno y no de los bomberos. No de los bomberos. Entonces tenemos 22 tributos. Eso es lo que hay. El gobierno que venga va a encontrar 22. Si crea otro, bueno, crea otro. Y si quita, quita. Ok, César, con este panorama también sobre la mesa, tenemos que se implementó el Bitcoin en El Salvador. ¿Y de qué ha servido implementar el Bitcoin en El Salvador? El salvadoreño casi en su totalidad dice no usar el criptoactivo porque desconoce realmente cómo funciona. A raíz de todo esto, ¿quiénes se han beneficiado por el uso del Bitcoin? ¿Y cree usted que es necesario deshacerse de esta llamada moneda por El Salvador? Bueno, el Bitcoin, ¿para qué ha servido? Primero, el gobierno compró, como no es moneda, es un criptoactivo y no es salvadoreño, hay que comprarlo para introducirlo. El gobierno compró y le regaló a la gente que bajó la aplicación digital $30 en Bitcoin, como si le regalara una canasta de alimentos. Yo diría que esa población que recibió $30 en Bitcoin, pues le vino bien, porque con $30 compró en alguna farmacia, en algún lugar, y se deshizo de ese dinero, que fue una donación, y ya no usa eso, porque además el negocio lo recibió y se lo mandó a Bandesal, y Bandesal le mandó dólares. Es decir, que el Bitcoin salió de circulación, el poquito que circuló, porque aquí circulan como $6,000 millones, es el medio circulante, y hay $17,000 millones en ahorro. La base monetaria es 17,000 más 6,000, 23,000 millones. 90 millones en Bitcoin, que fue lo que se regaló según el gobierno. Eso no tiene ningún peso en la economía nacional.
y salió de circulación. Pero yo diría que una persona que le regalaron $30 en Bitcoin puede decir, bueno, gracias. Es de un préstamo del que tiene que pagar el Bandesal. Al final el pueblo lo va a pagar. Ok, para eso ha servido. Lo otro es que endeudó al Estado, porque el Estado tuvo que pagar ese préstamo, o lo tiene que pagar, Bandesal, y según el gobierno ha comprado Bitcoin por 104 millones, según los Twitter de Bukele. A mí no me consta, porque no es una fuente pública, el Twitter de un presidente. Pero de acuerdo a las personas que le dan seguimiento, han comprado por 104 millones de dólares. Cuando lo compraron estaba a un promedio de $47,000. Hoy vale 16,000 y pico, está como en 17. O sea que si lo tiene mucho menos dinero del que gastó. Y si lo vendió, entonces ha perdido un montón de dinero. El Estado, el ministro de Hacienda dijo que no lo han vendido. Y después dijo, todo negocio a los 3 años, los primeros 3 años tiene pérdida. Dijo, el que sabe de teoría administrativa, todo negocio tiene pérdida en 3 años. Ahí dijo 2 cosas, que sí han perdido y que el Bitcoin es un negocio. Yo creía que ellos querían hacer del Bitcoin una moneda, pero él utilizó la palabra negocio. El euro no es un negocio, es una moneda de países de Europa. El lempira no es un negocio, es la moneda de Honduras. Él utilizó la palabra negocio. Entonces puede ser que el Bitcoin esté siendo utilizado para hacer negocio. ¿Qué negocio? Lo que puedan comprarlo legalmente a un precio, si baja lo venden y ganan dinero. Pero eso es la gente que puede hacer apuestas. Eso no es de pueblo. Estos millones de personas que mencionamos, campesinos, vendedores de la calle, no pueden andar apostando, comprando para ver si sube y baja. Eso está fuera. Y lo otro puede ser para lavar dinero proveniente de fuentes ilícitas. Eso podría ser. Convertir dólares en Bitcoin legalmente aquí. Pero el dólar proviene de fuente ilícita. ¿Cuál? Evasión de impuestos, varias formas de corrupción pública, extorsiones, secuestro, venta de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos de personas. No sabemos. Lo cierto es que en la economía nacional el Bitcoin no existe, prácticamente. O sea, no es moneda de curso legal. La moneda tiene varias funciones. Una es unidad de cuenta, que los precios se fijan en dinero. ¿En qué están los precios? En dólares. En Honduras, en lempira. En Guatemala, en quetzal. Aquí no hay precio en Bitcoin. Medio de pago. ¿En qué están los salarios? En dólar. El salario de Bukele, ¿en qué está? Creemos que está en dólar. El del ministro de Hacienda, en dólar. El de los diputados que aprobaron el Bitcoin, en dólar. Aquí no hay salario. En Guatemala están en quetzal. En Honduras están en lempira. En Nicaragua, en Córdoba. Cada país tiene su moneda. ¿Los ahorros en qué están? Dólares. En dólares. Un préstamo se paga en dólar. Es decir, la moneda es unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor. Aquí todas esas funciones la tiene el dólar y ninguna la tiene el Bitcoin. Por lo tanto, no hay Bitcoin. La economía sigue dolarizada. Ahí nos no hay ciudad Bitcoin, no hay nada. Las remesas dicen que el 1.7 ha llegado en Bitcoin. Eso no tiene ningún peso. Entonces, no es moneda de curso legal. Y puede ser que le haya servido para especular a algunos o para blanquear dinero, capitales. Llegamos a las 8, César, y así finalizamos este encuentro con este balance económico 2022. Gracias por la participación en la entrevista. Gracias a ti por la invitación. Amigos y amigas, mantenga la sintonía de YSUCA y recuerde mañana una nueva entrevista, un nuevo encuentro con la realidad nacional. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. La Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR y Fundasal le invitan a sintonizar la serie radiofónica Veredas de Esperanza, historias sobre desplazamiento forzado